Muy buenas tardes, bienvenidos esta tarde de miércoles a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo que busca dar voz a todos esos especialistas de muy distintas disciplinas para ayudarnos a entender y atender las realidades que se nos presentan como universitarios, pero también como sociedad. Y hoy que es tarde de miércoles están de regreso Dani Quino y No Memes. Además escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan en torno a los derechos humanos, hablaremos algo sobre eclipses y en nuestra entrevista hablaremos sobre violencia vicaria y el panorama que se vive en nuestro país. Acompáñanos durante los próximos minutos. Hace unas semanas platicamos aquí con la psicóloga que dio nombre al término de violencia vicaria, uno de los tipos de agresión que busca dañar a las mujeres a través de terceros, principalmente de los hijos. Hablamos sobre la importancia de nombrar, sobre los diferentes escenarios y bueno, esta tarde nos enlazamos de nueva cuenta hasta España para conversar sobre el panorama que se vive en nuestro país con respecto a este tipo de violencia. Así que me da muchísimo gusto saludar a Sonia Vaccaro, quien es psicóloga clínica y también perita forense. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí. Buenas noches allá en España. Buenas noches aquí en España, Rosa. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Pues muchas gracias por aceptar el quitarle la pausa a esa entrevista que hicimos hace unas semanas en donde nos dabas el contexto general y justamente mencionaste algo importante con respecto al trabajo que has realizado en México para nombrar, para visibilizar y para atender este tipo de violencia. Cuéntanos, Sonia, cómo ha sido el vínculo con México, si ha sido con las autoridades, con las mujeres, con algunas organizaciones. Cuéntanos de tu trabajo en nuestro país. Bueno, en México comencé contactando con las madres protectoras, con el movimiento de mujeres que ellas se habían enterado a través de las redes del concepto de violencia vicaria que yo había acuñado en el año 2012 y por lo tanto ellas comenzaron a identificar qué era lo que también les pasaba a ellas y por eso contactaron conmigo. Yo me reuní telemáticamente con varias colectivas y a partir de ahí comenzaron a, a moverse de una forma, bueno, sinceramente admirable, porque en 3 años han conseguido estas mujeres, madres protectoras, con la ayuda, por supuesto, de las y los legisladores de diverso corte en todo México, lograron, decía, legislar en base a la violencia vicaria y en el marco de la ley del derecho de las mujeres y las niñas y niños a vivir una vida libre de violencia. Sonia, esto es importante. Ha pasado muy poco tiempo, como bien dices, en varios estados ya ha sido legislado, en algunos otros es todavía un tema pendiente. ¿Cuál es, digamos, desde tu experiencia, el caminito a seguir para que un término que es acuñado en otro país sea abrazado en nuestro país, no solamente por quienes sufren esa violencia, sino que llegue a términos legales? Bueno, está legislado de forma independiente en 27 de los 32 estados, pero como hay una ley federal y hace poco el Supremo también reconoció como un tema de violencia sobre las mujeres la violencia vicaria, yo creería que es válido ya en todo el Estado de México. Casualmente, hablando con una abogada hace unos días, de una abogada de México, por supuesto, me dijo que estaba tipificado en el Código Penal, con lo cual yo creería que ya es un instrumento válido para que pueda ser utilizado a favor de las criaturas que son ellas quienes padecen en primer lugar de forma directa siempre la violencia contra sus madres, pero en la violencia vicaria muchísimo más en el sentido que son utilizadas como objeto por los hombres violentos, que lamentablemente como se los considera padres, la justicia no distingue un buen padre de estos individuos, que no lo son.
Claro. y por lo tanto se les da los mismos derechos. Yo espero que así como las mujeres madres se movilizaron inmediatamente y en muy poco tiempo han logrado sinceramente un movimiento extraordinario a favor de un concepto que pueda que sea ley y que proteja a las criaturas, me gustaría que los verdaderos padres también apoyen todo esto, porque quisiera que se diferencien de estos otros individuos que no merecen ser llamados padres. Claro, y por eso es tan importante esta parte de la que nos platicabas en la entrevista anterior, la de nombrar para poder identificar y así ir avanzando en estos escalones que son muchos. Sonia, ¿cómo ha sido el trabajo? Mencionas algo importante, primero con las madres protectoras, el objetivo siguiente es el de los hijos que por supuesto resultan afectados. ¿Cómo ir socializando este conocimiento con tu experiencia y a la distancia? Porque por supuesto eres psicóloga, pero te has vuelto un poco asesora y también activista de este tipo de violencia, en contra de este tipo de violencia, por supuesto. Sí, claro. A ver, yo he estado presencialmente en México. Hoy en día formo parte del personal docente de un graduado de la Universidad de Baja California en la Facultad de Derecho. eh, y creo que ahora viene la parte donde hay que hacer mucha formación de todas y todos los operadores jurídicos, judiciales, de quienes atiendan a estas criaturas psicológicamente, el trabajo social también que puedan hacer las y los trabajadores sociales, y yo diría que de la sociedad toda, para saber, en primer lugar, que un maltratador no puede ser un buen padre, y segundo, para comenzar a proteger de verdad a las niñas y a los niños, porque no puede ser que solo se proteja a la mujer de un individuo que consideramos violento y de alto riesgo. Están siendo asesinadas estas criaturas, están siendo desaparecidas de su casa, de su hábitat materno, de su familia, y yo creo que la sociedad toda tendría que poder eh, tratar de que esto no siga sucediendo. La violencia, por supuesto, está ahí a la vista a veces de todos y a la vista de no todos necesariamente, pero cuéntanos qué es lo que tiene que suceder, cuál ha sido, digamos, tu parte de acompañamiento para entender que esta violencia debe considerarse un delito y por lo tanto ser legislada y por supuesto impartir justicia en casos particulares. A ver, la violencia contra las mujeres es un fenómeno mundial y que aparte ha comenzado y se ha legislado desde los años 70 en casi todos los países del mundo occidental al menos para poder erradicarla. Lo que pasa es que las criaturas son siempre víctimas directas de esta violencia, porque vivir en un ambiente con violencia, donde la madre es maltratada, amenazada, etcétera, no es un ambiente donde una criatura pueda desarrollar su infancia y su adolescencia. Por lo tanto, es importante que la gente que imparte justicia, la gente que escribe las leyes, la gente que atiende y que se relaciona con una mujer maltratada, comprenda que un maltratador va a utilizar a los hijos como objeto. Las estadísticas nos dicen, porque en España ya hemos hecho estadísticas en oficiales, en México todavía las estadísticas están a cargo de las colectivas de las madres, que me parece extraordinario, pero también el Estado podría implicarse y hacer en una encuesta o macroencuesta, medir la peligrosidad de la violencia vicaria. Decía entonces que las estadísticas nos dicen que es muy probable, por no decir que hay un 90% de probabilidad, cosa que quiere decir todos, que un maltratador utilice a las hijas y a los hijos como objeto para seguir dañando a la mujer luego de la separación o el divorcio.
Por lo tanto, esa es la importancia que tenemos que darle cuando una mujer denuncia, por ejemplo, me ha dicho que me va a quitar a los niños, me ha dicho que no los voy a ver más, me ha dicho que ya verás lo que me va a pasar con la niña o con el niño, etcétera. Le tendríamos que poder dar a esas amenazas en la misma importancia que si dijese te voy a matar o voy a matar a los niños, que a veces también lo dicen. Pero cuando la mujer lo denuncia, generalmente no es creída. Y todavía las medidas de protección están dirigidas casi exclusivamente sobre la mujer y no sobre los hijos. Es verdad que hay países como Reino Unido, como Estados Unidos, en algunos estados, como España, que han legislado a favor de que cuando una mujer denuncia violencia sobre ella, automáticamente la orden de protección sea también para los hijos. Justo sobre esto Pero te iba a bueno, preguntar, porque los contextos pueden ser también muy distintos. ¿Cuál es la realidad que se vive en México cuando estamos hablando no solamente de violencia, sino los avances o los huecos que quedan todavía en cuanto a la legislación, pero donde hay un tema presente que es también la impunidad? a ver, en México hay una modalidad de violencia vicaria extrema que si bien aquí en España y en otras partes del mundo, por estudios comparados que hemos visto, como Reino Unido, por ejemplo, la violencia vicaria extrema se traduce en el asesinato de las criaturas, en México existe una violencia vicaria extrema particular que es, yo diría, mucho más dolorosa, aunque no vamos a hacer un concurso de dolores, el dolor es profundo en ambos casos, pero que es la desaparición de las criaturas, la incertidumbre en la cual se sume a una madre, a todo el entorno materno, al no saber qué pasa con su hija o con su hijo, al no poder verle, al no poder acercarse, al no saber qué ha sucedido, las mismas mujeres dicen que es terrible. Incluso madres que luego se enteraron que sus hijos habían sido asesinados, identifican el peor momento de como la desaparición y la incertidumbre y paradojalmente no el de la aparición del cadáver de su hija o de su hijo. Con esto lo que quiero decir es que en México la violencia vicaria extrema con la desaparición, con la forma de desaparición de las criaturas, es algo muy grave que tendríamos que poder evitar a toda costa. Sí, claro, y como bien dices, no se trata de medir o de cuantificar, sino de atender todos estos tipos de violencia que se presentan, porque todos son igualmente dolorosos y necesarios. Nos queda muy poco tiempo para terminar, Sonia, y quería cerrar preguntándote acerca de los retos. Comenzaste hablando de los logros que han tenido principalmente las mujeres en cuanto a al nombramiento y a la atención de la violencia vicaria, y quisiera terminar preguntándote justamente sobre eso, sobre los retos, cuáles son los principales vacíos y el trabajo que se tendría que hacer a partir de ahora para seguir intentando detener o eliminar la violencia vicaria en nuestro país. Yo creería que es la formación y la sensibilización de toda la sociedad para que bajo el manto del supuesto padre, entre comillas, insisto, para mí un hombre violento, un maltratador no es un buen padre, no se permita que se haga con las criaturas lo que quiera. Un hombre y un individuo que es peligroso para la mujer, también lo será para los hijos. Tenemos que desmitificar el rótulo de padre, porque padre es otra cosa. Padre no es alguien que por querer dañar a la mujer utilice a los hijos como objeto sin importarle el daño que le hará a las criaturas. Entonces, el reto más importante para mí es la formación. La violencia vicaria se puede erradicar. Yo que he acuñado el término, sinceramente quisiera un día poder hablar contigo, Rosa, y decirte, ha desaparecido la violencia vicaria, enhorabuena. Cerramos el libro y lo guardamos como un recuerdo. Pero depende de todas y todos, depende de la sociedad,
de los agentes políticos, depende del activismo de las madres protectoras, depende de las y los legisladores, depende de que todas las personas de verdad impidan y comprendan que un individuo violento es muy peligroso, incluso para sus hijos, porque no es un padre, padre es otra cosa. Claro, y es violento justamente desde que se inicia con las palabras. No tenemos que esperar a que esas palabras escalen a los hechos, que por supuesto es más doloroso. Y es necesario seguir sumando esfuerzos en todos los niveles, en todos los ámbitos, desde el activismo, desde la academia, desde las leyes, desde el Estado. Y por supuesto un tema importante que mencionaste, Sonia, es el de las creencias sociales y nuestra cultura en la que vivimos, que eso nos permita también ayudar, contribuir para evitar la violencia vicaria en todos los sentidos. Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita forense, muchísimas gracias por esta segunda parte de la conversación. Terminamos así un capítulo temporalmente y ojalá pronto podamos cerrar este libro al que te refieres. Gracias y muy buenas tardes, Sonia. Claro que sí, gracias Rosa, buenas tardes. Gracias y buenas noches para ti. Y en otro tema, gracias. El Colegio de San Ildefonso ofrece el curso virtual Pinceles Novohispanos, pintura de los siglos XVII y XVIII. Durante 16 sesiones sabatinas que van del 6 de abril al 20 de julio, se abordarán temas relacionados con los procesos, usos, características y principales exponentes de esta disciplina en la época virreinal, donde la religión, por supuesto, jugaba un papel relevante. Esto tras el dominio de la monarquía española. Más detalles sobre el curso y también sobre las inscripciones en el sitio que aparece en nuestra pantalla, sanildefonso.org.mx. Ya es miércoles y Dani Quino nos cuenta sobre los exoesqueletos en No Memes. ¿Saben qué son? ¿Los han escuchado? Vamos a conocerlos. Hablar de tecnología aplicada para la accesibilidad es hablar de exoesqueletos, dispositivos mecánicos que regularmente consisten en un armazón dotado de articulaciones que permiten el movimiento de un operador humano. Los exoesqueletos pueden dividirse en antropomórficos o pseudoantropomórficos, dependiendo del grado de parecido que tengan con el cuerpo humano, y también en motorizados y pasivos. Los motorizados son aquellos que cuentan con elementos hidráulicos, eléctricos, neumáticos, entre otros, para su funcionamiento, mientras que los pasivos no disponen de un motor y simplemente otorgan un apoyo a las personas que los usan. Miren, para que quede claro, los exoesqueletos pasivos ayudan a realizar tareas que suponen un desgaste físico para el usuario, pero sin aumentar las capacidades humanas. Y los exoesqueletos motorizados sí pueden clasificarse como de mejora a dichas capacidades. Ahora, ¿cómo van los avances en materia de exoesqueletos actualmente? Aquí te platico todo. Hoy por hoy se piensa en los exoesqueletos para mejorar las capacidades de trabajadores, pero también para usarlos en el campo de la salud, ya que pueden ayudar a caminar a personas con movilidad reducida o a llevar a cabo otras funciones cotidianas que personas con una discapacidad severa antes no podían realizar. Por ejemplo, para personas que sufrieron accidentes cerebrovasculares, en donde un 80% de los supervivientes desarrollan problemas para caminar, ya que con frecuencia su paso es más corto de un lado que del otro. Ahí en la Universidad de Massachusetts Amherst desarrolló un exoesqueleto de cadera que ayuda a las personas a adaptar su zancada al obligar a ambas piernas a dar zancadas similares. Otro ejemplo es un nuevo exoesqueleto robótico llamado Twin, que fue desarrollado en Italia y podría cambiar la vida de personas que han perdido el uso de sus piernas. Twin se presentó en el Museo de Ciencia y Tecnología de Milán y ofrece la posibilidad de volver a caminar incluso para aquellos con paraplegia completa. Su objetivo es ayudar a pacientes con movilidad reducida o ausente en las piernas a caminar de nuevo sin necesidad de ayuda externa. También está el exoesqueleto que vimos en el CES a cargo de We Robotics. Este se adapta al cuerpo de las personas para ayudarlas a caminar, correr o hacer ejercicio. Además, se sujeta a la espalda del usuario para aliviar el estrés de las actividades que requieren mucho esfuerzo. Por último, tenemos el Atlas 2030, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo que recibió el distintivo CE, es decir, que garantizó el cumplimiento de las normas de la Unión Europea y permitió pasar este dispositivo robótico de los laboratorios y los ensayos clínicos a los hospitales y centros de rehabilitación. El
Informe Mundial sobre Discapacidad de 2023, publicado por la Organización Mundial de la Salud, arrojó que 1 de cada 6 personas en el mundo vive con algún tipo de limitación física y este número aumenta con los años. Por eso es importante el desarrollo de tecnologías de punta como estos exoesqueletos, que además de representar una ventaja en el mundo laboral, ofrecen la opción de llevar a cabo distintas tareas a las personas con discapacidad. Impresionante, en verdad, el avance de estos desarrollos. Y ahora cambiemos de tema. La impunidad, el subregistro y los vacíos forenses son algunas de las razones por las que las desapariciones siguen en aumento en nuestro país. Sobre esto reflexiona hoy Jacobo Dayan. ¿Qué tal? De nuevo, la Presidencia de la República regresa con su famoso censo de personas desaparecidas. Ahora arrojó la cifra de más de 99,000 personas que se encuentran desaparecidas, reduciendo la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en alrededor de 15,000 personas. Como si 99,000 no fuese sumamente grave. Lo relevante, y es importante recalcarlo una y otra vez, es la impunidad y que las desapariciones continúan. El gobierno ha pretendido reducir las cifras con fines electorales, con una metodología nunca aclarada y escondiendo el subregistro que tienen las fiscalías en este registro. Es decir, el registro tiene un sobreregistro producto de personas que por sus propios medios regresaron a su casa. Podríamos pensar, por ejemplo, en violencia intrafamiliar. Una familia desconoce dónde está alguien que huyó de su casa por violencia intrafamiliar, se reporta la desaparición y tiempo después regresa. Lo que está haciendo el gobierno es ir a buscar a las personas que regresaron por sus propios medios a su casa. No está yendo a buscar a las personas desaparecidas por actividades criminales. Esto es sumamente grave porque el fenómeno continúa creciendo y políticamente están tratando de bajar el tono de la discusión. Lo relevante es dónde están y exigir a las fiscalías que el registro sea lo más apegado posible a la realidad. Y otro tema que no se puede olvidar es el rezago forense de más de 50,000 cuerpos en espera de ser identificados y la impunidad prácticamente absoluta. El gobierno continúa, como los gobiernos anteriores, utilizando el tema de desaparecidos con fines electorales. Gracias. Han pasado más de 30 años desde el último eclipse solar total que vimos en nuestro país y enseguida te compartimos algunas recomendaciones para que puedas disfrutarlo de la mejor manera. Si observáramos de manera directa un eclipse solar total, estaríamos expuestos a daños severos en la retina, incluso podríamos perder la vista. Para disfrutar de este fenómeno en su fase parcial, los especialistas del Instituto de Geofísica de la UNAM nos dicen que la forma segura de proteger nuestros ojos es usando filtros solares para cubrirnos de la luz visible hasta un 99.9% y un 100% de la luz ultravioleta e infrarroja. No se te ocurra usar lentes de sol comunes. En muchos lugares puedes comprar lentes con el certificado CE o ISO 12312-2 que cuentan con los filtros adecuados. De igual manera, los binoculares y telescopios deben tener estos filtros especiales. También es posible usar los vidrios para soldar, pero es importante asegurar que su grado de opacidad sea de 14 a un número mayor. Hay recursos que definitivamente no podemos utilizar, por ejemplo, el agua como espejo de proyección, cristales de vidrio oscuro, papel aluminio, discos compactos o negativos de fotografías. Existen varias técnicas de proyección indirecta que son seguras, como perforar una hoja blanca o utilizar la sombra de nuestras manos entrelazadas para ver el fenómeno. Le recomendamos seguir las instrucciones de fuentes confiables, como la UNAM o la NASA. De esta forma, disfrutaremos plenamente el eclipse total de sol este 8 de abril.
Y también les recordamos que el próximo domingo 7 de abril TV UNAM transmitirá el primero de los 3 debates de los candidatos a la presidencia de la República. Esto sucederá a las 8 de la noche y pueden sintonizarlo a través de la señal de TV UNAM el próximo domingo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas, y les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.